Bendiciones, muy buenas tardes. Aquí ya estamos listos. Centro Evangelístico Campamento de Dios. Estamos listos para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje que le llevará a usted a un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Estamos aquí con la doctora Damilda Duarte. Ella es una médico internista en su país, República Dominicana, y nos estará enseñando acerca de qué hacer y qué no hacer con respecto al coronavirus, el COVID-19. Y le hemos pedido que nos oriente con respecto a cuáles medidas tomar y responder algunas de las preguntas más frecuentes que nos han hecho, que nos han enviado. Usted nos ha enviado preguntas y ella está lista para contestar a esas preguntas. Hemos tomado la decisión de llevarle esta información porque la Biblia nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí tenemos una cantidad de personas que no saben qué hacer o qué decir, y entonces estamos listos con el mensaje, la información, las instrucciones. Queremos que la iglesia despierte a la realidad del COVID-19. Necesitamos despertar, necesitamos tomar medidas drásticas con respecto al COVID-19. Debemos acatar la instrucción de las autoridades médicas y por eso ella está aquí, para darnos instrucciones, para ayudarnos, que nos contestará algunas preguntas, algunas instrucciones y nos dará unos consejos. Ella estará ayudándonos, aportando para que podamos edificarnos juntos, podamos superar este momento de crisis a nivel mundial, no solamente aquí, no solamente en su casa, sino es a nivel mundial. Y necesitamos que alguien nos informe acerca de esta enfermedad, de esta pandemia, ya que es algo que nadie conocía, no lo habíamos vivido antes. Esta generación nunca había escuchado lo que era la pandemia y el nuevo coronavirus. Ella nos va a estar instruyendo, nos va a estar contestando algunas preguntas y por eso estamos listos. Queremos que usted sepa, que usted conozca qué hacer, qué decir, qué no hacer. Proverbios 27:12 dice: el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio es un arrogante y es un descuidado. Vemos mucha gente que ha tomado livianamente las instrucciones que se le han dado y por ende han terminado infectados. Queremos que usted tome las medidas correspondientes, que usted sea una persona sabia, una persona inteligente que toma las instrucciones que se le dan. Debido a que es un virus invisible a la vista humana, pues no podemos apartarnos de él, pero sí podemos nosotros protegernos y proteger a los demás. Y para eso hoy tenemos aquí a la doctora Damilda Duarte. Como le dije, ella está aquí para ayudarnos, orientarnos. Aún puede hacernos preguntas y ella estará contestándolas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Es un placer, un privilegio. Sí. Gracias. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Amén, gracias al Señor, estamos muy contentos. Hablando del coronavirus, ¿qué es el coronavirus? Entonces, el coronavirus es un virus que realmente se ha estudiado y es conocido para las entidades médicas desde hace mucho tiempo. Es de la familia Coronaviridae y del género de los betacoronavirus. Este tiene una estrecha relación porque es del mismo clade de lo que se conoce como el SARS y el MERS, que han causado en otras ocasiones muchos problemas de salud y que han sido ampliamente conocidos. Entonces, uno de los mitos es que era un virus totalmente nuevo y que no se conocía, pero aunque se denomina nuevo coronavirus, más por el clade que tiene, realmente ha sido estudiado en cuanto a la familia a la que pertenece, que es la familia de Coronaviridae. Entonces, esta es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Gracias, ya sabemos, ese no es el nuevo coronavirus, como entendemos. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite de persona a persona. Cuando una persona infectada tose o estornuda, las pequeñas partículas virales se expulsan. Entonces, tenemos esta transmisión en la cual la persona expulsa estas partículas de forma horizontal y pueden ir hasta 2 metros o 6 pies de distancia. Es por esto que se está estimulando o siempre se ha pedido que exista lo que es el distanciamiento, y es por esto que se ponen las pautas de una distancia en específica
en los sitios donde usualmente estamos. También, muy importante, se puede contraer por tocar superficies contaminadas con el virus y luego llevarnos las manos o tocarnos las membranas mucosas, como por ejemplo llevarla a la nariz, llevarla a la boca. Es por esto también que se ha incentivado lo que es el lavado de manos constante o la desinfección de las manos con alcohol a más de un 70%. Gracias. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? El periodo de incubación varía entre personas. Puede durar hasta 14 días para manifestar síntomas y esto es sumamente importante. ¿Por qué lo es? Porque si tenemos una persona infectada que aún no ha manifestado síntomas, esta persona sí puede transmitir el virus. Se ha estudiado que hay personas que pueden empezar a manifestar los síntomas a los 4 o 5 días de haberse infectado, pero pueden durar hasta 14 días. Y por esto también es que se establece el periodo de aislamiento en las personas a por lo menos 14 días cuando se sospecha o ha estado en contacto cercano con o una persona infectada o en un sitio tal vez donde haya un brote en el momento. Escuchando, así que tome nota. Una pregunta más, doctora. ¿Cuáles son los factores de riesgo o las personas más aptas a complicarse? Bueno, lo primero es que mediante hemos visto que ha ido evolucionando el virus, nos hemos dado cuenta que ya no respeta límites de edad, ya no respeta tanto si la persona está previamente enferma con alguna otra cosa o no. Pero sí se ha evidenciado que hay personas que, así mismo como la persona que hizo la pregunta, hay personas más aptas a tal vez complicarse por esta enfermedad, que son los pacientes o las personas que ya tienen enfermedades respiratorias de base, pacientes asmáticos, pacientes fumadores, los pacientes obesos o con un índice de masa corporal mayor de 30, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades renales, pacientes inmunocomprometidos o con algún tipo de neoplasia o cánceres, y en las pacientes embarazadas también. Estos son pacientitos que son de alta probabilidad o de alto riesgo para ya complicarse o tener complicaciones o incluso llegar a necesitar internamiento o ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Perfecto. Ahora, una pregunta más que nos hicieron es ¿cómo se manifiesta el virus? El virus se ha manifestado de diferentes formas. No solamente hemos visto complicaciones a nivel pulmonar, sino que hemos evidenciado que hay pacientes que tienen complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel dermatológico, a nivel hematológico, o sea, en la sangre, a nivel neurológico. O sea que no está realmente, ya no es una forma en específico, por ejemplo, que a todos los pacientes con esta enfermedad le va a dar una neumonía, sino que ahora podemos tener múltiples formas de que se manifieste el virus, pero sí los síntomas más frecuentes o que se han descrito son fiebre, tos, sensación de falta de aire o dificultad respiratoria ya en mayor grado cuando ya existe una complicación, y mialgias o dolores musculares y dolores de cabeza. Perfecto. Cuando una persona contrae el virus y sobrepasa ya esa enfermedad, ¿le puede volver a repetir? Sí, justamente ayer estuve leyendo un artículo reciente que se publicó en Hong Kong, donde ya se estudió el primer paciente que se entiende que se reinfectó. Lo que hicieron fue estudiar el genoma de la primera cepa viral y compararlo con la segunda vez que presentó síntomas, que fue más de 4 meses después. Se dieron cuenta que estos genomas eran distintos. Por lo tanto, se entiende con esto que el virus que lo infectó la segunda vez tiene por así decirlo, es una cepa distinta. Ya se está entonces ahí demostrando que una persona se puede reinfectar. Lo que no se sabe es con qué grado de severidad o de complicación se puede presentar una segunda vez este virus, porque realmente ha sido algo que para la medicina
ha presentado muchos retos porque es algo que se va aprendiendo cada día algo nuevo de este virus. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de la persona? En base a que ya ha contestado algo anterior, pero tenemos la pregunta, queremos hacerla. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de la persona? Han salido diferentes artículos últimamente. En algunos se estipulaba que esa inmunidad le duraba a la persona aproximadamente 8 semanas. Hubo otro artículo que dijo 3 meses. Pero entonces ahora recientemente como que se está volviendo a estudiar esa parte porque es de controversia. Realmente no se sabe y también depende de cada persona el tiempo estimado que puede durar presentando estos niveles de anticuerpo o de inmunidad, por así decirlo, frente a este virus. Es por esto que es sumamente importante y ahora con más razón el hecho de que todos nos tenemos que cuidar y proteger, utilizar las mascarillas independientemente de que una persona haya tenido la enfermedad o no y se haya recuperado. De la misma forma tiene que tener todo su cuidado y tomar sus medidas de higiene personal por esta razón de que ahora una persona claramente sí puede reinfectarse. ¿Qué suplementos puede tomar la persona para mejorar los síntomas? En cuanto a suplementos se refiere, sí hay que dejar bien dicho de que las personas deben buscar atención médica, especialmente si están presentando síntomas como dificultad respiratoria, en lo que es la vitamina C, el zinc, la vitamina D. O sea, son suplementos que aunque no están descritos así en los textos, pero sí ayudan bastante a las personas, por lo menos con su inmunidad. ¿Debo usar mascarilla en la iglesia o qué tipo? Entonces, esto es muy interesante. Sí, hay que grabarse eso. No solamente en la iglesia. Tienen que usar la mascarilla. Entonces traje algunos tipos para que entiendan el porqué. Por todo lo demás hablado, realmente estamos en una época en donde tenemos que adaptarnos a la misma o a la situación de salud y tratar de poner de nuestra parte, no solo por nosotros, sino por las personas que nos rodean. Entonces tenemos diferentes tipos de mascarillas. Tenemos esta, por ejemplo, que es de tela, que es más un elemento de decoración y realmente así es que hay que decirlo, porque permite que pasen las partículas pequeñas. Entonces una persona enferma fácilmente la puede transmitir a través de esta mascarilla. Es más un elemento decorativo y cabe destacar que también depende mucho del sitio en donde nos vamos a mover. Si es un sitio tal vez de bajo grado de contagio o de bajo riesgo de contagio, pues no hay problema. Pero cuando estamos en un sitio con un riesgo moderado o incluso un riesgo alto de contagio, ya debemos recurrir a otro tipo de mascarillas. Entonces tenemos también la quirúrgica, que es esta, que es una que es simple, aunque confiere un poquito más de grado de protección de la de tela. Esta también permite que algunas partículas pequeñas pasen. Pero ya la KN95, que es bastante conocida, confiere un mayor grado de protección y no permite que pasen muchas de las partículas pequeñas, y obviamente ya la N95, que es la que utilizamos el personal de salud, ya nos confiere un mayor grado de protección. Para más información sobre los sitios donde tenemos o podemos presentar bajo, moderado o alto riesgo de contagio, esto se puede buscar incluso existen muchos brochures, aunque muchos de los sitios ya tienen plasmados el nivel de contagio que puede existir, pero usualmente donde existan varias personas reunidas, ya tenemos que tener un mayor grado de protección. Vuelvo y repito, no solamente por nosotros, sino por los demás. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Envíenos, queremos saber. ¿Cuándo me puedo integrar a la iglesia después de haberme recuperado? Entonces, esto es muy importante.
Cuando una persona tiene síntomas, se supone que se debe realizar la prueba. Cuando tenemos una prueba negativa después de 14 días, incluso el Center for Disease Control recomienda que por lo menos existan 10 días desde la aparición del primer síntoma, o de que ya existan resolución de los síntomas, o por lo menos un día sin fiebre, sin el uso de antipiréticos. Sin embargo, lo recomendable es que exista por lo menos una PCR negativa 14 días después. En muchos centros, incluso en centros de labor o de trabajo, se recomienda que existan 2 PCRs negativas con un tiempo de por lo menos 14 días. Entonces, vuelvo y repito, aunque se vaya ya a reincorporar a su área laboral, si usted tuvo la enfermedad, lo recomendable es cuidarse mejor que como se cuidaba el primer día. Tremendo, qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué debo hacer en caso de un miembro de mi familia está infectado? Si viven en el mismo hogar, obviamente esa persona debe estar en aislamiento, y lo que se recomienda es que tenga su propia habitación, que utilice esa persona solamente su baño, que ningún otro miembro de la familia comparta el baño con esa persona, ni los utensilios de la cocina. Entonces debe existir ese aislamiento dentro del hogar para proteger a los demás, porque sí se dan casos de que una persona se infecta y gracias a Dios no se infectan los demás miembros de la familia, pero tomando las precauciones de base y con las mismas recomendaciones de la CDC que ya mencioné. Dígame, en el caso de los niños, ¿qué medidas tomar con los niños? ¿Qué síntomas o cómo podemos tratar a los niños en este caso del coronavirus? Los niños también han sido una cajita de sorpresa con respecto a esto, porque incluso existen niños que están haciendo complicaciones dermatológicas o síndrome de Kawasaki. Entonces, gracias a Dios, sí, la mayoría tienen una mejor respuesta ante el virus. Puede ser incluso hasta por su propio sistema inmune, pero cuidarlos de la misma forma, su mascarilla, enseñarles una correcta higiene de manos, a no tocarse la carita, a saber manejar su mascarilla, obviamente, a modo de repetición, porque me imagino que ya la mayoría lo saben, la mascarilla siempre se manipula por los lados. Nunca se toca el frente de la misma, porque si tocamos el frente de la misma estamos tocando todas las partículas que se han filtrado y luego la llevamos a la cara, nos tocamos. Entonces con los niños lo mismo, la educación es primordial, hay que enseñarles a ellos a manejar su mascarilla, a manejar sus manitas y a manejarse en su entorno. Repito, enviando sus preguntas, la doctora está lista, está ahí afilada, ha estudiado para ayudarnos con esto. Una persona que ha sido infectada siempre debe estar en tratamiento médico, debe estar en lo que llaman un chequeo. ¿Cómo es el procedimiento aún después de haber sido ha sido diagnosticada negativa al virus? Ya después que una persona sea diagnosticado negativo, que tiene sus pruebas PCR que están negativas, pues entonces es prácticamente seguir todo normal, obviamente cuidarse, pero vuelvo y repito, volverse a cuidar o incluso mejor que como la primera vez. Estamos en un tiempo de pandemia, estamos hablando de lo que dicen el nuevo coronavirus, algo que no conocíamos, cómo se manifestó ahora, lo que no conocíamos, ese procedimiento, cómo reaccionó. Cuando una persona es alérgica a los medicamentos que está recomendando, ¿qué puede hacer la persona si es alérgica a la mayor parte de los medicamentos que se recomiendan? Siempre existen medicamentos, porque una persona no va a ser alérgica a todo tipo de medicamentos. Siempre existen líneas de medicamentos que se le pueden dar a los pacientes en caso de ser alérgica. Pero sí, por ejemplo, el acetaminofén es un medicamento que no se documentan tantas alergias al mismo. Y vuelvo y repito, hay que cuidar ese sistema inmune o inmunológico y tratar de no tener deficiencias vitamínicas. Tenemos una pregunta más. Cuando una persona ha tenido el virus,
y regresa a trabajar, ¿puede esta persona infectar a otros? Es una persona que ya está libre, lo han repetido, pero queremos aclararlo, como confirmarle otra vez más de que la doctora está diciendo y ella le va a contestar esta pregunta: ¿puede esa persona infectar a otros? Si ya la persona sobrepasó la enfermedad, y vuelvo y repito, y tiene sus PCRs negativas, sí hay estudios en los cuales se ha visto que el ARN viral puede permanecer hasta 3 meses en las mucosas del paciente o de la persona que estuvo infectada. Sin embargo, eso no significa que va a ser infeccioso. Entonces, lo que nos da a entender es que ya después que la persona sobrepasó la enfermedad y tiene sus PCR negativas, se puede reincorporar sin ningún problema, porque hasta ahora lo que se entiende es que no es una persona que va a seguir siendo como un foco de infección para los demás. La hermana Carmen Gray nos está preguntando: ¿qué tratamientos están dando en los hospitales a pacientes graves, además de los ventiladores? Al principio solo les ponían en ventiladores y se morían, según dice la hermana Carmen Gray. ¿Qué usted nos puede opinar al respecto, doctora? No, existen muchos tratamientos que se le pueden poner a los pacientes. No es solamente poner un paciente en ventilador y que se muera. Creo que es una información muy errónea. Siempre se trata de hacer con los pacientes todo lo que se puede. Incluso ventilar el paciente es prácticamente el último recurso después que se han agotado un sinnúmero de otros recursos que tenemos como médicos. Obviamente en cada país el tratamiento varía. Lo que sí es que no existe todavía una pauta 100% recomendada a seguir. Sin embargo, sí tienen que saber que cuando un paciente llega a nivel ya de ventilarse es porque se han agotado todos los demás medicamentos o recursos que se deben agotar con ese paciente. Y sí existen y sí están. O sea, no solamente aquí, por lo menos de donde yo vengo también están los recursos para poder trabajar con este tipo de pacientes. Perfecto. Queremos informarle, queremos decirle de que es necesario que nosotros como iglesia atendamos, acatemos las instrucciones médicas de las autoridades médicas, porque ellas nos están ayudando a mantenernos sanos y así no transmitir, no estar con lo del coronavirus, lo que llama la expansión, no expanderlo. Y como iglesia tenemos que ser una iglesia sabia, una iglesia que se esfuerza por acatar órdenes. Aquí en la tierra tenemos que ser obedientes. La obediencia es una gran bendición de parte de Dios para nosotros. O sea, la persona que es obediente siempre es bendecida. Centro Evangelístico Campamento de Dios no ha dejado de congregarse, no hemos cerrado las puertas ni un solo día de que tengamos que transmitir, que tengamos que congregarnos. Dios nos ha permitido congregarnos, pero todos hemos tomado las medidas necesarias, hemos tomado las precauciones, y usted podrá entender de que no hemos dejado de congregarnos, no porque queramos abusar y no queramos acatar las órdenes, pero sí queremos dar la información que usted necesita. Usted debe congregarse. Lo que sí debe también es tomar las medidas, precauciones, la mascarilla, el cuidado de las manos. Estamos tomando nosotros nuevas medidas ahora en día. Cuando usted venga aquí a Centro Evangelístico Campamento de Dios, le vamos a dar una mascarilla a usted. Le vamos a dar una mascarilla, aunque usted traiga una o traiga dos o traiga 5, nosotros le vamos a dar una a usted. Y esa es la que usted va a usar aquí dentro de la iglesia, para así protegernos todos y protegerlo a usted. Tenemos una pregunta más, Gina Mari Núñez, de Rodríguez. Ella tiene, ¿es verdad que un reinfectado no propaga el virus? Es decir, si es infectado por segunda vez. Si un paciente está infectado primera o segunda vez, está en un periodo en el cual el virus se está multiplicando en su cuerpo, y si está infectado puede infectar a otra persona. O sea que no es que si se infectó la segunda vez, ya la segunda vez no va a infectar a nadie. Al contrario, si un paciente está infectado, está enfermo, entonces puede asimismo propagarle el virus a otra persona.
¿Alguna pregunta más? Déjenos saber sus inquietudes, déjenos saber lo que usted quiera saber para poderle ayudar. La doctora está preparada, está lista. Dios nos ha bendecido que ella nos visitó, está de paso, está en un viaje por ahí. Y aprovechamos que el Señor nos ha bendecido de esta manera y queremos llevarle a usted un conocimiento que nosotros no podemos darle. Nosotros le llevamos la palabra, pero hay instrucciones médicas que no conocemos, pero para eso Dios nos ha dado herramientas, nos ha unido, somos un cuerpo. Ella es una doctora que ha trabajado a mano con los infectados por el virus desde que comenzó la pandemia, ha estado trabajando y prueba de que ha tomado las medidas correspondientes es que no se ha infectado, aunque lo ha estado tratando directamente. Así que tenemos una pregunta más de Luis Ernesto. Dice, los pacientes de bajos recursos, ¿por dónde pueden ir o hacerse los exámenes para la pandemia? Bueno, ajustándolo al medio en el que estamos ahora mismo, sí sé que existen laboratorios aquí. Los nombres en específico no los tengo, pero sí existen laboratorios que están haciendo las pruebas. Y me imagino que debe tener un precio estandarizado, como lo tenemos, por ejemplo, allá. Entonces es cuestión de buscar y ver cuál es el de mayor conveniencia para la persona. También sí quiero recalcar nuevamente que aparte del uso de la mascarilla y del lavado de manos, debe existir un distanciamiento siempre, por lo menos de 1 a 2 metros entre las personas. Esto también es sumamente importante. Tenemos una pregunta, la habíamos comentado, es algo que sucedió en estos días. Creo que recuerde que es una manera que ataca este virus y que es algo desconocido. Se ha hablado de que es un virus que dice que mutó, que cambió, que está teniendo diferentes maneras de atacar a las personas. Hemos escuchado, por ejemplo, en Honduras, dice que hubieron personas que se reinfectaron y que fue letal, que esas personas que se reinfectaron murieron. ¿Qué porcentaje, qué seguridad hay en esa información? Vuelvo y repito, esto es algo, justamente ayer salió la información de que se puede reinfectar un paciente. Por lo tanto, hay que estudiar a estos pacientes que se reinfectan ahora y ver cómo progresan, si realmente tiene un curso más leve la enfermedad o si tiene un curso peor. Pero hasta que esta información esté plasmada y esté establecida por entidades de salud reconocidas mundialmente, debemos tomar todas las precauciones necesarias y del lugar. Vicente Torres, bendiciones. Quiero saber si ya se encontró el medicamento específico para el virus. No el medicamento específico, Vicente. O sea, tenemos varios medicamentos que se pueden utilizar. Tenemos estudios que avalan algunos más que otros, pero el específico para el virus que ya esté aprobado al 100%, todavía no. Estamos a punto de terminar esta transmisión, pero queremos que la doctora nos indique algo que tal vez usted nos preguntó, algo que ella nos pueda añadir, algo que ella nos pueda profundizar sobre este coronavirus, el COVID-19. Ella está aquí, aún puede hacer preguntas, tenemos unos minutos más. Doctora, ¿qué nos podría decir? Entiendo que todos debemos ser sabios y prudentes, y no solamente esto, sino ayudar a los médicos que están trabajando día a día incansablemente con esto, ayudar a las demás personas, pensar y velar por los ancianos, por la gente inmunodeprimida. Entonces, debemos aportar nuestro granito de arena, utilizar las mascarillas, utilizar o realizarnos siempre el lavado de manos, tratar de tener la mejor higiene posible y mantener el distanciamiento social, porque hasta ahora estas son las medidas de prevención que tenemos. Y con ellas, vuelvo y repito, no solo nos ayudamos a nosotros, sino que ayudamos a los demás. También ya las personas que han cursado con la enfermedad están en riesgo todavía de reinfectarse, como bien pudimos evidenciar. Entonces, todo esto es algo de lo que tenemos que tener bastante cuidado. No es dejar de congregarse, pero sí adoptar las medidas necesarias, y obviamente cada institución debe adoptar las medidas del lugar, no hacer
no hacerse de la vista gorda ante esta situación. Creo que también ya no estamos en posición de alegar que esto no existe o que esto es un invento, como he escuchado. Existe, es real, no es ningún invento, y se le puede acercar a cualquier médico que haya trabajado con esto para que se lo diga o se lo confirme. Es una situación de salud que no ha sido fácil y también ha sido peor por el comportamiento de muchas personas que no entienden todavía la realidad o no han querido asumir o aceptar la realidad de una situación tan real, valga la redundancia, tan real como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, de esta forma es que podemos ayudar o contribuir para que tal vez esta situación de salud pase tal vez un poco más rápido o con la menor repercusión posible. Gracias. Carmen Gray nos da una información. Dice que un asintomático es una persona sana, por lo cual no puede afectar a otros. Creo que con eso existe confusión. Y esto hay que para que lo entiendan. Si una persona está recientemente infectada, puede no presentar síntomas. Incluso un 80% de las personas van a tener o un curso asintomático o leve de la enfermedad. Dígase leve, que tal vez los síntomas que presenten sean unas cositas mínimas. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto? El hecho de que usted esté en ese momento pasando la enfermedad y no esté presentando síntomas no lo hace menos infeccioso. Ahora, después que usted tuvo la enfermedad y no presentó síntomas y pasó ese periodo de la enfermedad, entonces ahí es que usted es una persona que no transmite el virus. Pero mientras tanto, esto es muy importante, una persona asintomática que esté recién nuevamente infectada, en esos primeros días en los cuales el virus está haciendo su multiplicación normal, puede infectar a otra persona. ¿Escuchó? Así que por favor, es necesario informarnos. Una pregunta más y ahí creo que ya estamos terminando, pero siguen llegando preguntas. ¿Algún remedio casero que se pueda hacer en casa? Dice hermano Luis Ernesto. Bueno, a mí me preguntan mucho eso. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Le preocupa? Me preguntan me preguntan mucho. Entonces, como latinos que somos, nos gustan mucho los remedios caseros. Sí, se han visto, obviamente, que muchos suplementos naturales o muchas, por ejemplo, vegetales, frutas, tienen sus propiedades que son buenas para el cuerpo o para combatir enfermedades. Pero, por ejemplo, sí he escuchado que recomiendan mucho lo que es la miel, el ajo, la cebolla. Y yo sé que a nuestra comunidad latina les gusta siempre hacer ese tipo de cosas. Pero lo importante, yo creo, es tener una alimentación muy saludable, cuidarnos. Soy fiel creyente en tomar vitaminas y en hacer ejercicio. Mientras más sano y en mejor condición está un organismo para enfrentar una enfermedad, entiendo que más fácil le va o mejor curso tiene incluso para sanarse. Una pregunta más. Vamos a continuar. Si usted nos sigue haciendo preguntas, vamos a seguir contestando. ¿Se puede transmitir a través de la comida? Esa es una pregunta como muy inespecífica. Sí, lo que sí tienen que saber es que el virus se puede propagar a través de superficies contaminadas. Pero según por lo menos lo último que yo estuve leyendo, que fue de la CDC, hasta el momento no se ha evidenciado que se transmite a través de la comida. Es lo que se tiene entendido. Ahora, si usted fue a un restaurante y usted tocó la mesa y una persona ahí que estuvo infectada, la mesa no está desinfectada, usted la tocó, usted se llevó la mano a la boca, a la nariz, pues entonces usted tiene un mayor riesgo obviamente de enfermarse. Pero a través de la comida solamente no se ha evidenciado que se pueda transmitir el virus.
A través de la comida no se ha evidenciado. Perfecto. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, usted nos puede enviar ahora. Ahora, ya dentro de unos minutos estaremos fuera del aire, ya no nos va a poder hacer las preguntas. Ahora todavía tiene tiempo. Tenemos unos minutos más, dicen acá, nos están regalando unos minutos más para usted que tiene esa inquietud. Haga la pregunta. La pregunta más mala es la que no se hace. Así que hágala que usted tiene. Así que, doctora, ¿qué experiencia usted nos puede contar dentro de su trabajo? ¿Cómo usted vio? ¿Cómo es que la gente dice que no existe el virus? ¿Cómo pueden decir de que es un invento? Ni siquiera es por el trabajo, sino son comentarios que siempre se ven de personas de fuera. Entonces, creo en esa parte que vuelvo y repito, es una realidad que ya no se puede negar. Es algo que es un pensamiento que todos debemos ya sacarnos de nuestros pensamientos, de nuestra mente, y enfrentar las cosas como son. ¿Cuáles son las consecuencias o cambios emocionales que provoca el virus? Cambios emocionales, pero en el personal de salud o en la persona que la padezca, es una pregunta también un poco abierta. En cuanto a la persona per se, entiendo que tal vez lo que sí puede provocar es que los demás rechacen esa persona. Y eso puede traer en esa persona enferma tristeza o ansiedad o incluso depresión. Entonces esto es algo que tenemos que entender, realmente tomar las cosas un día a la vez, y a las personas que puedan estar cursando con esta enfermedad en este momento deben monitorizar sus síntomas muy de cerca y tener una conversación muy estrecha o una comunicación muy estrecha con su médico de cabecera para informarle si usted está teniendo empeoramiento de sus síntomas o de dificultad respiratoria que se va agravando, etcétera. Exacto, estamos acá acampando con Dios, queremos que te informes, queremos que tú también seas una persona responsable, que tome las medidas correspondientes, que acate las instrucciones de las autoridades médicas, y esto no es solamente para decir que estamos en temor. El sabio ve el mal y se aparta, entonces como no lo podemos ver, tenemos que tomar las medidas de precaución, la mascarilla es muy importante, el lavado de manos y también el distanciamiento social. Quiero decirte de que todo es posible si nosotros podemos llevarnos por la palabra. Todo es posible al que cree. Es importante que nosotros tomemos las medidas necesarias, lo repito, lo recalco. Y quiero dejarte saber de que el tema es la iglesia y la pandemia, tiempos de pandemia, el coronavirus, el COVID-19. Yo quiero decirte de que todos nosotros amamos a Dios. Tú amas a Dios y tú no estás esperando tener un accidente de tránsito, pero tú usas el cinturón de seguridad. Entonces, si tú eres capaz de usar el cinturón de seguridad en un vehículo, no es porque tú vayas a chocar, no es porque vayas a tener un accidente. Tú usas el cinturón de seguridad porque es una seguridad que tú tienes en caso de. En caso de, tú debes usar la mascarilla. En caso de, tú debes lavarte las manos. En caso de, tú debes guardar la distancia entre una persona y otra. Es necesario que seamos responsables, y lo otro que he visto, respetuosos. Debemos respetar a los demás. Si tú no te interesa, no te importa, pero ten respeto sobre los demás. Y así nosotros podemos mantener este virus, como decimos allá en Honduras, lo mantenemos a raya. Así que mantengamos el virus a raya. Una pregunta más, ¿por qué tenemos que limpiar todos los productos del supermercado? Fácil, vuelvo y repito, porque existen superficies que pueden estar contaminadas, las tocamos y con eso entonces podemos tocar nuestra cara e infectarnos. Es tan sencillo. Bien fácil, eso. Bien sencillo. Yo le recomiendo a quien hizo esa pregunta vaya, compre suficiente y así no va a tener que estar haciendo todos los días, porque eso le va a tomar mucho tiempo, le va a cansar, y recuerde que eso es vida. Usted no puede cansarse, no puede aburrirse. ¿Por qué? Porque es algo que va a mantenerla sana, que la va a mantener en un estado
emocional bueno, positivo, y usted va a poder proteger los suyos. Porque imagino que si usted tiene que hacer eso es porque tiene hijos, tiene familia en su casa y usted los ama. Entonces no se puede cansar de tomar las medidas necesarias. No nos podemos cansar. Nunca nos cansamos nosotros de ponernos el cinturón de seguridad. Nunca nos cansamos nosotros de poder guardar la distancia. Así que es importante que seamos prudentes, que seamos sabios, pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé, Señor, danos paciencia, Señor. Vamos a vencerlo. El coronavirus se tiene que ir en el nombre de Jesús. Él no va a prevalecer. Pero mientras está, vamos a cuidarnos, que no me afecte a mí y que no afecte a los míos. Y yo no voy a afectar tampoco a los que están conmigo. No voy a afectar a aquellos que están cerca de mí. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado a que yo sea prudente. Una pregunta más. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del COVID-19? Como dije al principio, que ya lo habíamos comentado eso, los síntomas más frecuentes que se describen en la literatura: tos seca, fiebre, un paciente puede presentar dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta y obviamente en casos ya un poquito más severos, dificultad respiratoria, entre otros, porque como bien mencioné, ya estamos viendo manifestaciones en prácticamente todos los sistemas del organismo. Le repiten la pregunta, doctora. Yo se la hice y usted me la evadió. ¿Nos podría dar un poco de su testimonio de lo que enfrentó en esta pandemia frente a los pacientes? Fue realmente muy difícil, pero se logró. Como bien dice la palabra, o sea, cuando tenemos nuestras raíces en agua, siempre siempre estamos verdes, ¿me entiendes? O sea, siempre tenemos esa fortaleza y esas ganas de luchar, de que todo salga bien, y tratamos de verle el lado positivo a la situación. Entonces, realmente detalles no voy a dar porque por ética médica, pero sí saber que realmente los médicos en este momento y al principio también pasaron momentos muy difíciles, momentos en los cuales tuvieron que dejarlo todo, sus hogares, dejar de ver a sus hijos, dejar de ver a sus seres queridos por trabajar, por estar más de 24 horas, 48 horas en hospitales, cuidando de pacientes enfermos, y se notó la vocación y el amor de muchos por lo que hacen y por ayudar a los demás. Pero sí es algo de lo que todos podemos aprender y aprender cosas positivas. Y sí es algo también de lo cual el mundo debe hacer conciencia, tener más apreciación y demostrarlo con buenas acciones, cuidándose, cuidando a los demás, porque así usted no solamente está ayudando a los otros, está ayudando al personal de salud que está siempre ahí, a todo el personal de salud, está ayudando a los centros hospitalarios que hubo un momento en el cual no daban abasto para tantos pacientes. Entonces, con pequeñas acciones se puede contribuir a que sucedan grandes cosas. Perfecto. Doctora, hemos hablado de que es diferente cómo actúan las personas, pero la gente nos sigue preguntando y queremos contestarle su pregunta, la inquietud. ¿Todas las personas no manifiestan los mismos síntomas o sí? No. Okay, no, entonces, creo que es una pregunta que ya todos lo sabemos, la hemos escuchado, pero yo quería que usted la escuche de ella porque usted la hizo, porque la quería que ella se la contestara. Lo sabemos. ¿Algo más que usted nos pueda decir acerca del coronavirus? Ya nada más, estamos servidos. Queremos darle las gracias por su atención. Comparte esta información con sus seres queridos, comparta esta información con sus contactos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy fuertes, muy críticos. Gracias a Dios que el temor ha pasado. Vemos como ya el pico sigue subiendo, lo que se llama el coronavirus, como los infectados, pero la fatalidad así ha disminuido, gracias a Dios. Y creo que es porque hemos tomado mucho té hemos tomado, y creo que también hemos guardado más la distancia, hemos sido más conscientes. Ya puedo ver la comunidad,
la población con mascarillas. Ya le puedo ver un 95% usa la mascarilla. Entonces un consejo que yo le puedo dar en este día es de que, como decía la doctora, no manipule o no use la mascarilla tomándola por el frente. Y lo que yo sí le digo es de que lo que sí he visto, creo que un 80% de las personas que usamos mascarillas dentro de los negocios, los supermercados, inmediatamente después de que salimos del supermercado nos llevamos la mano y nos quitamos la mascarilla porque de repente nos estorba, nos es difícil respirar, pero tenemos las manos infectadas. Entonces esa mascarilla la tomamos con las manos infectadas, de repente si llegamos al vehículo nos descontaminamos las manos, pero dejamos la mascarilla contaminada y luego esa mascarilla la volvemos a reusar. ¿Y a dónde cree usted que fue? Entonces yo creo que esto, no lo he hablado con la doctora, pero es lo que yo he visto en mi experiencia y eso me ha llamado la atención. Yo lo he visto y quiero que usted no haga eso. ¿Qué me puede decir al respecto, doctora? Eso mismo, hay que tener una muy buena higiene, aprender a manipular la mascarilla y aprender a manipular todo lo que tenemos cerca, mantener una muy buena higiene de manos, tratar de desinfectar por lo menos las superficies con las cuales hemos tenido contacto, y el uso correcto y el retiro correcto de la mascarilla es sumamente importante. Ha estado con nosotros la doctora Damilda Duarte, ella es de República Dominicana y está en un viaje, está estudiando, está preparándose para ayudarnos mejor la próxima. Ella estará con nosotros muy pronto. Así que gracias por su atención, gracias por permitirnos llegar a su hogar, gracias por sus preguntas. Espero que le hayan sido contestadas, espero que usted tome las precauciones necesarias, que sea una persona sabia, una persona prudente y, como dice la Biblia, que el necio es un arrogante. Así que dejemos todo eso como está la palabra para nosotros. Hoy queremos darle un poco de conocimiento del que Dios le ha dado a ella, del que ella ha percibido, ha recibido, y ponerlo a disposición de usted. Muchas gracias, que el Señor le bendiga grandemente. Recuerde, la tumba está vacía. Mi Señor Jesucristo vive y Él le ama. Él quiere que usted esté con Él también. Él viene muy pronto, el tiempo se acaba y lo que estamos viendo no lo habíamos visto antes. Estamos viviendo el tiempo más peligroso que la humanidad ha vivido, porque el pecado se aumenta. Yo quiero decirte que en medio de esta pandemia podemos congregarnos, busquemos del Señor. Él está listo para ayudarnos. Si tú estás infectado del coronavirus, pon tu fe en Jesucristo. Él tiene la capacidad de sanarte, Él tiene la capacidad de liberarte. Si tienes temor, Él tiene la capacidad de llenarte de su amor, y su amor echa fuera el temor. No permitas vivir en temor. Escríbenos, déjanos saber tus inquietudes, déjanos saber cualquier pregunta. Ella estará unos días más todavía, podemos ayudarte. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Estamos para servirte. En el nombre de Jesús, acampando con Dios.